gracias por acompañarnos y por su puntualidad. El día de hoy, en el ciclo de charlas de investigación del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Gálvez, es un gran honor contar con la presencia de la doctora Carlota Monroy. Particularmente para mí es una emoción muy grande poder tenerla aquí el día de hoy. Para empezar, les voy a presentar a la doctora Monroy, que pues está un poco de más presentarla y no nos daría tiempo de leer todo su CV porque pues es una de las investigadoras más prominentes y con mayor trayectoria a nivel nacional. La doctora Monroy es bióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en microbiología médica por el Instituto Karolinska de Suecia, también con un doctorado en biología con énfasis en entomología médica por la Universidad de Uppsala en Suecia. Tiene una trayectoria de más de 45 años de investigación con enfermedades transmitidas por vectores. Es experta internacional en la enfermedad de Chagas, reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Ha publicado más de 110 artículos en revistas internacionales indexadas. Fue la primera mujer guatemalteca galardonada con la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología por el Congreso de Guatemala. Ha obtenido fondos de agencias internacionales para el desarrollo de sus proyectos de investigación, de la cooperación japonesa, del NIH, de la National Science Foundation, de la cooperación alemana, de la cooperación canadiense. También es fundadora del Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se forman investigadores, principalmente mujeres. Varias aquí que creo que viene como un gran grupo de fans. Hemos sido parte de tener la fortuna de ser formadas por la doctora Monroy en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene más de 29 años de experiencia docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente, aunque se encuentra jubilada de la docencia, continúa haciendo aportes en investigación. Su mayor logro es el producto de la investigación, fue contribuir a disminuir la incidencia de la enfermedad de Chagas en Guatemala, y si la buscan en redes, pues hay muchísima información, muchos documentales de la BBC, de DW, que es un canal alemán, y pues muchísimas cosas más, pero sobre todo hoy Carlota nos viene a contar cómo las investigaciones no solo se quedan en el ámbito académico, en artículos científicos, sino cuando pueden permear más allá y llegar a la sociedad y crear realmente contribuciones importantes. Pues es un gusto ver un montón de caritas jóvenes, biólogos en plena formación, que puedan escuchar a la doctora Monroy. Y sin más, bienvenida, doctora. Feliz tarde, es un gusto para mí platicarles un poco de ciencia que transforma, de por qué nosotros nos decidimos no solo a publicar, sino que a tratar de buscar soluciones usando la investigación. Uy, como que no le atiné a, vamos a ver, ahí está, ciencia que transforma. Ciencia que transforma, no se actualizó. Ok, vamos a hablar de la ciencia que transforma, que lleva un proceso, y ese proceso se inicia con investigación básica. Lo primero que tenemos que hacer es hacer investigación básica si queremos solucionar un problema. Después de eso profundizamos en investigaciones aplicadas, pero tenemos que, no quiere, pero tenemos que, listo, tenemos que ver qué alternativas hay de poder solucionar el problema con la mínima cantidad de recursos que tengamos disponibles. Salimos. Después de eso tenemos que definir qué es lo que qué estrategia, qué forma de, usted muéstreme cómo se hace para que no tenga yo, ahí está. No quiere. ¿Qué estrategia tenemos que usar? Entonces hablé de investigación básica, investigación aplicada, definir estrategias, definir cuál es nuestra meta
y luego de todo eso ya publicamos. No publicamos antes de, publicamos después de que ya hemos definido varias de nuestras cosas. Quiero también decir quiénes somos. LENAP, Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología. Bueno, esto es lo que les hablé ahorita. Investigación básica, voy a contar las investigaciones básicas que hicimos. Determinar qué es lo que se pretende disminuir. Solo ese, ok, gracias. Pretende disminuir, cambiar o modificar. Esto es investigación aplicada. Luego, buscar soluciones innovadoras. Por ejemplo, yo soy entomóloga y todo el tiempo la gente me habla de insecticidas, insecticidas, insecticidas. Es un muy buen negocio, pero a mí no me interesaba eso. A mí me interesaba causa-efecto. ¿Qué es lo que hace que el insecto esté en mi casa? Y esa fue la pregunta que tratamos de solucionar. Tenemos que hablar también de participación comunitaria. Nuestras comunidades no deben ser el objeto de, sino parte de. Materiales locales. Nuestro país es maravillosamente rico y tenemos materiales que utilizar. Ambiente, integralidad. Traslado y empoderamiento. Yo soy universidad y de nada me sirve mantenerme con mis conocimientos en la cabecita y en publicaciones si no los traslado a quien los usa. Yo no soy la obligada a controlar dengue, ni malaria, ni tuberculosis, ni nada de eso. Es otro el encargado. Entonces, a esas instituciones son las que yo les tengo que enviar el mensaje de qué investigué, cómo lo investigué y para qué lo investigué. Y de último, pues, entonces hacemos las publicaciones. Somos LENAP, como les digo, comenzamos en los años 80 y nos reconoció la universidad hasta los años 90, pero somos un grupo de gente que queremos ver las cosas de forma diferente, que no nos conformamos con echar insecticida, que no nos conformamos con los métodos tradicionales. Usamos la cabeza que Dios nos dio para hacer otras cosas y ahí ven ustedes cuántos hombres y cuántas mujeres han ingresado. Aquí ven que trabajamos comunidad, tenemos facilitadores comunitarios, allá está Belter Alcántara, que nunca nos ha abandonado en los trabajos de campo. ¿Cuántos hemos pasado? 70, 80 personas ahí van a ver los nombres de muchos de sus catedráticos, quienes nos han financiado. Aquí andamos de parranda y aquí están las dos personas que nos ayudaron en los años 80 a montar el laboratorio de genética molecular, no porque quisiéramos ser los primeros, sino porque teníamos un problema, definir a quién íbamos a matar, de los insectos. Entonces, teníamos que definir quién era nuestro real enemigo, porque había una gama de chinches y teníamos que averiguar quién era la que realmente transmitía la enfermedad. Estos son más o menos EDCistas, EPCistas. Yo no sé si en esta universidad tienen EDC y EPS, que son prácticas oficiales que tiene San Carlos, que tienen que pasar el estudiante 3 meses o 6 meses en un determinado lugar. Nosotros captamos nuestra gente de esa forma. Aprenden y tenían por obligación que ir al campo. Entonces vieron nuestra realidad. Tuvieron que ir a las aldeas que trabajamos. Lo primero que comenzamos fue capacitarnos, porque no somos omnipotentes, no sabemos todo. Entonces teníamos mucho tipo de capacitación. Traíamos gente del extranjero, nos íbamos al extranjero. La gran mayoría de mi gente salió al extranjero a formarse. Aquí es algo difícil algunas veces y tenemos una mirada muy cerradita, pero nosotros comenzamos trayendo gente de todos lados que nos viniera a capacitar en diferentes campos, desde genética, entomología, epidemiología, comunicación social, antropología. Yo soy entomóloga, pero tuve que aprender de un antropólogo. Publicaciones. Nosotros publicamos cuando ya terminamos el proceso, pero como vieron, todos nuestros fondos vienen de afuera. San Carlos no puso fondos en esto. Entonces, ¿cómo hacíamos para que los extranjeros nos conocieran? Publicaciones. Es la única manera.
Entonces lo hacíamos ya de último, ya cuando el proyecto había dado algunos otros frutos, entonces publicábamos para poder seguir con el siguiente proyecto. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué escogieron Chagas? Chagas es una enfermedad olvidada, negligenciada, que a nadie le interesa. Primero, ¿por qué? Porque solo los pobres la padecen, la gente que vive en las comunidades, en casas de adobe, de bajareque, de palma, muy, muy pobres, con unas carreteras increíblemente fabulosas. Y además tenía mucha carga en cuanto a lo que es daño. Una persona con Chagas tiene su corazón malo y no puede trabajar, entonces se vuelve carga para su familia. Y en una población pobre de una aldea lejana, el que una persona sea carga para otros es hacerle la vida más difícil a otros. Entonces, fíjense que se gasta más dinero en malaria, se gasta más dinero en dengue, pero Chagas es más problemático para nuestra sociedad. Entonces decidimos meternos a esta enfermedad que pues a nadie le gustaba, porque implicaba irse lejos de su casa. Ahí está. Pero ¿dónde íbamos a comenzar? Teníamos que comenzar sabiendo cómo era esta enfermedad y cómo se transmitía. El 80% de la enfermedad se debe a los insectos. El otro era transfusión. Cuando nosotros comenzamos, no había, en los años 80, no había reglamentación para Chagas en transfusión. Ahora somos expertos en eso. Transmisión congénita, bajísima. Es menos del 1% en nuestro país por el tipo de parásito y el tipo de vector que tenemos, y accidentes y otro. Entonces decidimos, bueno, con el vector. ¿Pero qué vector? ¿En dónde estaba el vector? ¿Cómo cuantificábamos el problema? Eso fue lo primero que tuvimos que hacer, cuantificar el problema de vectores. ¿Cómo estaba la situación cuando comenzamos? Hasta 1950 habían muy pocos estudios en Guatemala, muy esporádicos. Los datos de la Organización Mundial de la Salud decían que teníamos casi 74,000 nuevos casos. Nuevos casos es gente que se enferma cada año, que comienza cada año a enfermarse. No se conocía la distribución de los vectores. El personal del ministerio ni siquiera sabía distinguir una chinche de otra chinche y le hablaban de Chagas y pensaban que era Llagas. Entonces teníamos que empezar por capacitarlos también al personal de vectores. Y la gran mayoría de la gente ni tenía idea de que esto era una zoonosis. Se reconoció que para los años 80 en Guatemala habían entre 28,000 y 30,000 nuevos casos de Chagas al año. Eso quiere decir gente que se enfermaba cada año. Teníamos un montón. ¿Qué significaba eso? Que teníamos un montón de chinches en las casas de la gente. La prevalencia eran 730,000, quiere decir, ya teníamos más de 500,000 de gente chagásica en nuestro país en ese momento. Se desconocía dónde y cómo comenzar a trabajar en el país. Teníamos que desarrollar un programa para el control de Chagas, sin regulación de tamizado de bancos de sangre, personal del ministerio que desconocía cómo trabajar con esta enfermedad y no reconocía los vectores. Y encontramos que teníamos 2 vectores, uno introducido, Rhodnius prolixus, y uno nativo, Triatoma dimidiata. Y comenzamos a estudiar un poco más en profundidad dónde estaban, cómo transmitían la enfermedad, quién era mejor vector, quién era peor vector, a quién le teníamos que dar prioridad y a quién no. Encontramos otros vectores también preciosos, únicos nuestros, Triatoma rickmani, Triatoma nítida y otros que no voy a mencionar. Pero lo primero que hicimos fue invertir en entender la enfermedad. Hay 152 chinches triatominos que pueden ser vectores de la enfermedad de Chagas en todo el mundo, principalmente Latinoamérica. Hay más de 180 mamíferos que pueden ser reservorios del parásito causante de la enfermedad, Trypanosoma cruzi.
Y el ciclo natural o zoótico en Centroamérica está en nuestros parques nacionales. En zoótico quiere decir el natural, el que no interviene con el humano. Y nosotros nos tuvimos que ir un año a Petén a averiguar cómo era el Chagas en la selva del Petén. Tuvimos esa suerte, para mí fue una experiencia única, entender cómo en la naturaleza funcionaba ese ciclo y entender cómo pasamos de ese ciclo selvático a las viviendas. Y ahora, de las viviendas a las ciudades. Miren eso, selva, aldea, aldea, ciudad. Y lo teníamos que entender para poder proponer alguna cosa. Esta fue la primera investigación que hicimos, conocer cuál era la distribución de las chinches en todo nuestro país. Aquí está la licenciada Rodas. Nos tardamos 2 años en solo buscar las chinches en todo el país. 22 departamentos, 300 municipios. Desafortunadamente, en mi universidad en aquel entonces no había el concepto de, ay, está haciendo investigación, déjenla. No, teníamos que negociar nuestros horarios de dar clases para que pudiéramos salir siquiera viernes, sábado y domingo. Y por supuesto eso tiene un costo familiar, ¿verdad? Íbamos entonces viernes, sábado, domingo y a veces regresábamos lunes corriendo a dar clases. Nos tardamos por eso 2 años. Pero estos datos de todo nuestro país, ¿los tenía el ministerio? ¿Los hubiera buscado el ministerio? Lógico, ¿verdad? Ellos no están capacitados para hacer investigación. ¿Quiénes somos los capacitados para hacer investigación? Universitarios, gente pensante, gente que ya sabe a dónde va, qué quiere y por qué lo quiere hacer. Los otros son ejecutores. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ayudar al ejecutor a saber dónde está el problema. Y aquí les dijimos, estos departamentos son los prioritarios. Les dimos los números, les dimos todo para que pudiéramos luego comenzar con un programa nacional de Chagas. Nos tardamos 7 años haciendo investigación. Ahí hay algunas de las publicaciones que hemos hecho. Propusimos un control masivo para para Rhodnius prolixus y teníamos que ver qué resultado tenía para nuestros otros vectores. ¿Quién financió esto? Lo financió JICA, cooperación japonesa, porque costó más de $25 millones poder controlar la enfermedad de Chagas en nuestro país. Vinieron técnicos japoneses que tenían muy buenas capacidades, pero no conocían la chinche. En Japón no hay chinches, ¿verdad? Y en Japón no hay esa pobreza que nosotros tenemos. Y en Japón no hay esa cultura de cosmovisión que tiene nuestra gente. Entonces tuvimos que aprender a trabajar juntos y tuvimos mucha suerte porque el jefe de la misión japonesa, Yuichiro Tabaru, tenía una mente muy abierta y siempre nos tomaba en cuenta y siempre nos llevaba y siempre cualquier decisión era tomada en conjunto. Eso no sucede con otros países, debo decirlo, ¿verdad? Y más ahora, es peor todavía la situación. Pero tuvimos mucha suerte y se nos tomó en cuenta. El resultado fue que en el 2008 Guatemala fue el primer país de Centroamérica en ser declarado libre de la transmisión de Trypanosoma cruzi por Rhodnius prolixus. El 80% de la transmisión en nuestro país se detuvo. 8 años de trabajo. Comenzó en el 2000, en el 2008 terminó. Lo financió Japón, pero lo financió en base a los datos que habíamos obtenido, ¿verdad? No se pudo controlar el triatoma dimidiata. Por más que hicimos, este bicho es más inteligente, más astuto, y voy a explicar por qué. Y tuvimos que iniciar dentro de la universidad, no dentro del ministerio, estudios del triatoma dimidiata. ¿Quién era este? ¿Por qué no resultaba el control con este bicho? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo era la transmisión? Porque obviamente el otro, Rhodnius prolixus, era muy bueno. El 80% de la transmisión se detuvo. Quiere decir que solo el 20% era atribuido a triatoma dimidiata. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Si no, preguntan, por favor.
Bueno, fue la ceremonia donde aquí tenemos OPS, USAC, Ministerio de Salud y financiadores. Fíjense que la certificación no la recibió el USAC, la recibió el Ministerio de Salud, la recibió mi país. No fui yo la que la recibió, sino que mi país. Y eso a mí me enorgulleció mucho, porque no era un logro de un solo individuo o de una sola institución. Era el logro de una cooperación entre donante, receptor e investigadores. Y nos dieron después la certificación de la eliminación de la especie, o sea, ya no tenemos Rhodmius prolixus en Guatemala. Eso es lo que nos dieron también OPS, la certificación al Ministerio de Salud. ¿Cómo bajó la incidencia? Increíblemente. Miren, aquí están los datos oficiales de la OPS. Bajamos increíblemente. Después de Guatemala, que fue, digamos, el que estaba haciendo el experimento, se pasó a Honduras, a El Salvador, y luego en otros países se tomó la misma forma de actuar que se había tomado en Guatemala. Pero miren, en Guatemala sí estábamos. ¿Por qué? Por la diferencia social que hay. Había mucha gente pobre en muy malas condiciones, y eso lo demuestran estas estadísticas que no son mías. Muy bien, entonces, ¿por qué sí se eliminó Rhodmius y no se eliminó triatoma? Empecemos, allá está Rhodmius, miren ese bichito, es bonito. Aquí abajo tengo yo mi triatoma, mi chinche favorita. El Rhodmius fue introducido por un accidente científico terrible. Alguien jaló esta Rhodmius, viene de palmeras de Sudamérica. Alguien tomó esas chinches, las llevó a Francia, allá estableció un insectario, un estudiante, no digo nombres, no digo países, lo tomó de Francia, lo trasladó a un país centroamericano, se les escapó y se nos llenó los países de esa chinche, que venía de otro país. Pero ¿qué característica tenía esa chinche? Había sido domesticada, venía de laboratorio. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran un animal y lo reproducen en sí mismo? Genetistas, endogamia, disminución de capacidades. Esa chinche no era capaz de regresar a un árbol. Esa chinche no tenía la capacidad de regresar al bosque donde se originó. Se iba a morir. Se los pongo en un ejemplo. Metan ustedes un chihuahua con los lobos que eran originalmente un perro. ¿Qué va a pasar? No sobrevive ni un día. Igual esta chinche. La vuelvo a soltar, no sobrevivía ni un día. Entonces fue fácilmente eliminada. En 6 años se acabó el problema, pero porque venía domesticada. ¿Qué pasó con la nuestra? La nuestra era selvática. Yo me pasé un año en el Petén estudiando esa chinche, preciosa, linda, con una movilidad increíble, con una capacidad fabulosa de movilizarse, y además era un complejo de especies que tenía morfologías muy variadas. Entonces, por esas morfologías tuvimos que entrarle a la genética molecular. Nos dimos cuenta que el triatoma dimidiata no iba a poder ser eliminado con lo que habíamos usado para Rhodmius prolixus. Teníamos que pensar de otra manera, teníamos que buscar otra alternativa. El uso de insecticidas es únicamente efectivo para las chinches que están completamente domesticadas. En el mundo solo hay 2 chinches que han estado completamente domesticadas, el Rhodmius prolixus y el Triatoma infestans en Sudamérica. Han sido eliminados porque estas chinches se les quitaron la capacidad genética de volver a su ambiente natural. Entonces es fácil, pero la nuestra, que vive en el monte, que se mueve de aquí para allá, no iba a poder ser eliminada con insecticidas. Además, el problema que había es que el efecto residual del insecticida, que nos lo venden por 6 meses, pero nosotros demostramos que no dura esos 6 meses, no es efectivo como ovicida. O sea, los huevos están vivitos y coleando. No es ovicida, es insecticida. Mata al insecto por eso. Miren esa belleza. Bueno, no, tal vez no hablé yo de la chinche,
pero esa chinche tiene sangre humana. Miren qué gordita está, es una ninfa. Pasa por 5 estadios ninfales y un estadio adulto, macho o hembra. El Triatoma dimidiata vive 1 año y medio. El Rhodmius prolixus vive 6 meses, vive mucho más rápido. Y todos chupan sangre. Macho, hembra, chiquito, grande, todos chupan sangre. Una vez infectado con tripanosoma, siempre infectado. Nos dimos cuenta que por qué en nuestro país la enfermedad estaba más en el oriente y menos en el norte o en el occidente. Y empezamos a ver que esto tenía relación con la destrucción del medio ambiente. Si a un insecto le destruyen su medio ambiente, él va a ir a buscar otro medio ambiente similar donde pueda sobrevivir. Allá miren cómo dejan esto es Jutiapa, uno de los departamentos más deforestados de mi país. Esto es Jutiapa y por eso es que en Jutiapa había pero chinchero. Y ahí comenzamos nosotros a trabajar. ¿Dónde se va a esconder una chincha ahí? Y además la chincha que come, dije, sangre de mamíferos. ¿Y qué pasó con esos mamíferos? Se tuvieron que ir a otro lado. Se tuvieron que esconder, fueron destruidos. Entonces, ahí ven ustedes cómo el efecto humano interviene en que una enfermedad se desarrolle más o se desarrolle menos. Todo el oriente de mi país, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, son los departamentos más deforestados y los que más problema han tenido y siguen teniendo con Chagas. Y esto lo dijo primera vez un señor Forantini en Brasil, lo de la deforestación, y nadie se lo creyó. Cuando nosotros comenzamos en los 80 a sembrar árboles para Chagas, nos dijeron que estábamos locos, ¿verdad? Ahora ya lo logra entender la gente, pero tuvo que pasar una pandemia para que la gente entendiera qué es una zoonosis y cómo esto tiene que ver con el medio ambiente. Encontramos también que todas las chinches transmiten a través de heces fecales, pero hay chinches que son, digamos, más estreñidas y chinches que son más rápidas. Entonces, nuestra Rhodmius prolixus era muy efectivo porque cada 5 minutos defecaba. Nuestra Triatoma dimidiata, estreñidita, 20 minutos y todavía contando que le hacía falta un poquito más. Destrucción de palmeras, destrucción de medios ambientes, degradación de ecosistemas. Ahí están todos penados, es uno de nuestros estudiantes. Estamos documentando que la destrucción de todo esto es lo que hace que los vectores se tengan que mover de un lado a otro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está esperando una zoonosis y está dando mucho dinero para investigación de zoonosis. ¿Por qué? Porque con la destrucción del medio ambiente que hay, se espera que alguno de estos bichos brinque, como brincó el COVID-19, ¿verdad? Y es muy posible que esto sea en nuestros ambientes más ricos. ¿Qué países son los más megadiversos? Los nuestros. Guatemala está entre los países megadiversos. Costa Rica dice que tenemos más, pero nosotros somos geológicamente más viejos que Costa Rica, tenemos más diversidad. Muy bien, otra cosa que encontramos fue que había movimientos estacionales de las chinches. ¿Ustedes para qué se mueven de su casa? Para ir a estudiar, para ir a comer, para ir a bailar. Estos se mueven para ir a reproducirse. Ustedes no me digan para qué se mueven ustedes, ¿verdad? Pero estos se mueven para reproducirse y para ir a comer. Y tienen épocas en que lo hacen. Entonces, movimientos estacionales que facilitan la movilidad de estas chinches. Como les mencioné, en los años 80, 82 tuvimos que montar este laboratorio en la USAC para poder, miren ahí esa foto, todos son Triatoma dimidiata, pero miren la diferencia entre uno y otro. Y entonces era bien difícil decir, bueno, ¿a cuál tengo que actuar yo? ¿Contra quién tengo que actuar yo? Y vimos que esto era un complejo de especies. Pero este complejo de especies también tenía que ver con la geología.
Y aquí tenemos una de mis estudiantes que se puso a estudiar esto y encontró que cómo se formó Centroamérica. No se levantó ¡boom! De un solo, no, señores. La parte más vieja es la de Huehuetenango. Y ahí se empezaron a formar otros pedazos, ven esa parte amarilla, que es de las partes más viejas. Pero si ustedes ven la Chinche de Petén, es muy diferente que la Chinche del altiplano, que la Chinche de la costa o que la Chinche central. Por eso es que nosotros empezamos a ver que la Chinche de Matagalpa se parecía a la de Santa Ana y a la de Santa Rosa, que la Chinche de Quiché se parecía a la de Lloro, que la Chinche de Yucatán se parecía a la de Petén, y así. Entonces comenzamos a entender que esto era un complejo de especies y que tenía que ver con nuestra historia geológica. Lógico, ¿verdad? Es sencillamente lógico, lo que pasa es que uno a veces no lo ve hasta que ve un mapa como este, se entiende, estos tenían razón. Entonces ahora entendimos mucho más con quién estábamos trabajando. Y nos tocó definir quién era especie y quién no era especie. Después les voy a preguntar cómo definen ustedes una especie. Encontramos chinches de cuevas, encontramos chinches fuera de la casa, chinches dentro de la casa y chinches en bosque. Definimos que esta que está aquí, Triatoma huehuetenanguensis, una nueva especie que describimos, no era objeto de control. Era una chinche que una vez al año se movía de su selva a las casas. Pero si la casa estaba bien construida y tenía ciertas condiciones, no iba a haber transmisión. Esta otra, Triatoma mopana, también una nueva especie que describimos para Guatemala, de cuevas, lenta la chica, grandotota, eso sí, pero no era un buen vector. En cambio, estas dos, Triatoma dimidiata, sensolato, teníamos la gordita y la flaquita. La gordita era la buena para transmitir. La flaquita iba y venía, iba y venía, iba y venía, se movía un montón. Entonces, nuestro principal objetivo era este, porque era el que se mantenía en la casa. Y este iba a ser el contacto entre lo selvático y lo doméstico, lo selvático y lo doméstico. Selvática, selvática, domesticación parcial. Pero para poder hacer todo esto tuvimos que hacer cruces genéticos, porque la definición de especie, hay muchas definiciones de especies. La que nosotros íbamos a usar es: ¿te podés reproducir entre vos mismo? Sos la misma especie. ¿No te podés reproducir? Sos otra especie. ¿Cuánto creen que se tardó mi estudiante García en hacer esto? El pobrecito se tardó más de 2 años, porque el ciclo vital del Triatoma dimidiata, ¿cuánto les dije que era? 1 año y medio, ¿no? Rhodmus prolixus es 6 a 9 meses, Triatoma dimidiata es 1 año y medio. Este estudiante se tardó más de 2 años en poder hacer esto, cruzar las diferentes cepas de Triatoma dimidiata para que nosotros supiéramos quién sí es nueva especie y quién no es nueva especie. Bueno, pero el ciclo de una zoonosis es muy compleja. Tenemos que hablar del parásito, tenemos que hablar de los vectores, tenemos que hablar de las casas, cómo son las casas, tenemos que hablar de los huéspedes, porque no solo es humano, es perro, es gato, es zarigüeya, todo animal selvático está ahí. Fíjense que aquí no metí aves. ¿Por qué no metí aves? Porque las aves son inmunes al Trypanosoma cruzi, por 2 cosas: fijación de complemento, el que estudia bioquímica sabe qué es eso, y la otra es el tipo de eritrocito. Los eritrocitos de los mamíferos son bien diferentes a los eritrocitos de las aves. Y por supuesto nosotros nos enfocamos en los vectores, pero no podíamos dejar el ambiente humano. Cada persona hace cosas porque está dentro de su cultura. A nosotros nos han enseñado que tenemos que tener casas con muchas ventanas. ¿Dónde está la ventana ahí en una casa de Bajareque? No hay. ¿Por qué no hay? Porque la estructura no permite fácilmente construir ventanas. Si ustedes entran, todo oscuro, húmedo, y las camas pegadas a la pared. ¿Y dónde voy a encontrar yo mis chinches?
pegadas a la pared. Muy bien, aquí empezamos a trabajar nosotros con el Ministerio de Salud, porque si el Ministerio de Salud no está enterado de cómo se hace el trabajo, a qué conclusiones llegamos, ellos después no van a querer saber nada. Eso es cosa de la universidad, miren ustedes qué hacen. Pero ellos se fueron a trabajar con nosotros. Había uno de la universidad y uno del ministerio, uno de la universidad y uno del ministerio. Aquí estamos con comunidades. Aquí estamos ya repartiendo cal, ya les voy a explicar para qué usamos la cal. Allá arriba estamos con unos chamanes que nos estaban contando qué plantas insecticidas usaban, cómo las preparaban. Y aquí abajo platicábamos con las mujeres. ¿Quién en una casa rural se encarga de los animales? La mujer. ¿Quién se encarga de los niños? La mujer. ¿Quién se encarga del jardín? La mujer. Entonces, si queríamos solucionar algo, con la mujer teníamos que hablar. ¿Cuál era el rol masculino? Aquí lo ven bien claro con la carga chunches. Él sí nos ayudó con el piso, después voy a hablar. El piso lo hacían los varones, pero todo lo demás lo hacían las mujeres. Involucrarse con las comunidades es, vamos a aprender de ellos y vamos a aportar nosotros también algo de lo que sabemos. Nosotros tuvimos varios antropólogos que nos enseñaron a trabajar con las comunidades, porque si yo llego con un vocabulario de Trypanosoma cruzi, transmisión fecal, nada de eso, ¿eh? Cagó, dice, eso sí lo entendí. Entonces teníamos que aprender a usar los vocabularios de ellos, en términos de ellos, sin ofenderlos, y tuvimos que aprender. A mí me encantó trabajar con niños. Yo creo que la licenciada Rodas, que está aquí, también. Ella iba a jugarse con los niños, les daba dulces, les explicaba cómo era y los niños la atendían. Las mujeres, los hombres les gusta el trabajo duro. Ellos querían sus palas. Y la mujer no usaba instrumentos. Nosotros las mujeres tratamos de no usar instrumentos. Entonces, nos dimos cuenta que una era la forma de trabajar con mujeres y otra era la forma de trabajar con varones. Muy bien, la cultura. No es lo mismo trabajar con un chortí que con un quiché, que con un cachiquel. Perdón que lo diga así. ¿Y cuántas etnias tenemos nosotros? 23. Entonces es bien difícil trabajar con una etnia, con otra etnia, porque cada comunidad es diferente y cada comunidad tiene sus liderazgos y hay que respetarlos. Después, al final voy a hablar un poquito de eso, de los liderazgos. Es muy importante que tenemos que saber que el género influye, y aquí tenemos una publicación que hicimos. Por eso era básicamente qué trabajamos con las mujeres, qué trabajamos con los hombres, qué trabajamos en conjunto, porque no todo es igual y no podíamos tratar a los chortíes igual que a los cachiqueles. Muy bien, entonces el enfoque integral, cuando decidimos nosotros, bueno, vamos a diseñar otra forma de control que no tenga que estar usando insecticidas cada 5 minutos, teníamos que definir cuál iba a ser nuestro enfoque. Decidimos que en ese entonces, en los principios de los años 90, el enfoque de una salud o de ecosalud era lo que más nos interesaba. Entonces aquí ven a la licenciada Rodas viendo chinches en un lugar donde estaban botando todas las palmas nativas y estaban sembrando otras cosas. Y ahí encontramos las chinches y no sería de extrañar que esas chinches pasaran a otro lado. Esta es la ruralidad de nuestra Guatemala, todavía la vemos así. Hay lugares, yo lo que hago es llevar a mi familia, digamos de privilegiados universitarios, que vayan a ver cómo vive esta gente. Me los llevaron sus tenis Adidas, todos refinados, y se les deshicieron ahí. Después, tía, cómpreme. No, vamos a ir a la Paca para ir a comprar unas buenas botas para que miren ustedes el trabajo que cuesta esto. Trabajamos cuevas, ahí ven a Eli trabajando en cuevas.
A pesar de que Eli es de genética molecular, la regla en el laboratorio era: ¿usted quiere su muestra? Véngase conmigo y vaya a traerla. Porque si no, ve que es servidito el plato. Aquí no, ahí no era servidito el plato. Muy bien, entonces comenzamos a hacer un estudio de factores de riesgo que pudiéramos decidir cuáles de esos factores de riesgo de la transmisión de Chagas por triatoma inmediata podíamos usar, qué efecto tenía el ambiente, cómo podía participar la comunidad. Todo eso nos sentamos a platicarlo y teníamos ya muy claro que íbamos a usar el concepto de ecosalud. Entonces, después de que una de mis alumnas, Dulce Bustamante, especialista en estadística, PhD en estadística, nos dijo todos los factores de riesgo, entonces escogimos 3. Escogimos paredes agrietadas, escogimos piso de tierra y escogimos animales dentro de la vivienda. Y todo eso fue basado en 19 factores de riesgo que encontramos. Después teníamos que ver qué materiales locales usábamos para arreglar eso. Encontramos ceniza volcánica, cal y arena. Teníamos que lograr que fuera la misma familia la que hiciera sus modificaciones. No podían esperar ni que el ministerio y menos que la universidad se pudiese hacer la mejora de su vivienda. Y teníamos que desarrollar un método que respete las tradiciones. No íbamos a ser conquistadores, no queremos ser conquistadores, y lo que teníamos que aprender era cómo lo hacían ellos antes, y para eso intervinieron los antropólogos. Y queríamos estar claros de que la intervención que se iba a hacer mejorara la calidad de vida, o sea, pudieran vivir de mejor manera. También teníamos que enseñarles el manejo de animales domésticos, implicaba también restauración de bosques nativos, comida para animales y comida para humanos. Entonces, involucramos muchas cosas más, además de chinches, ¿verdad? Y además de lo que sería tradicional con insecticidas. Patio limpio, les tuvimos que enseñar a la mujer patio limpio. Si ustedes van a una aldea, miran que toda la gente tira, bueno, en la ciudad capital igual, ¿verdad? Pero todo lo tiran, entonces había que enseñarles muchas cosas. Las referencias bibliográficas están ahí, si alguien quiere analizarlas. Entonces, ¿por qué escogimos esos 3 factores de riesgo? Primero, porque el 80% de las chinches se colectaron en las paredes, el 82% de las casas con piso de tierra y el 86% de los animales durmiendo dentro de la vivienda. Esta gallinita debajo de la cama, un promedio de 3 perros por casa. Y nosotros preguntamos por qué. Porque se mueren rápido y tenemos que tener otro. ¿Por qué se mueren rápido? Chagas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con Chagas, nos tardamos como 6 meses en llevarles de regreso el resultado de sus perros. ¿Para qué viene usted aquí si ese chucho ya se murió? ¿Por qué? De Chagas. Y nosotros le llevamos, fíjese que su chucho tiene Chagas. Bueno, entonces lo primero que teníamos que hacer es esas grietas de pared. Y para eso, pues, ¿qué hace un entomólogo? No sabe nada, ¿verdad? El entomólogo le hubiera echado ahí una plasta de cemento y el ingeniero me dijo, ¿cómo se le ocurre? La tierra no va con el cemento. No lo sabía, ¿verdad? Entonces tuve que aprender desde cero todo lo que es materiales de construcción. ¿Qué combinaciones sí se dan? ¿Qué combinaciones no se dan? Y abajo, pues, vemos el piso de tierra. Esto era lo que teníamos que lograr. Esa foto no se ve muy bien, pero ahí ven todas las grietas que fueron selladas primero y que después se repellaron. Aquí vemos algo de cómo se construye una casa de bajareque, que todavía sigue construyéndose así porque nuestra gente sigue siendo pobre. Ingenieros y arquitectos, hubieron más de 7 tesis de ingeniería y 2 tesis de arquitectura que nos ayudaron en cómo hacer todo esto. Se hizo un manual de mejora de vivienda que se le entregó
al Ministerio de Salud Pública. También tuvimos que hacer pruebas de campo, porque no iba a estar la universidad cada ratito. No, no le combine esto con esto. Sí, sí combina esto con aquello. No podíamos estar así. Entonces les enseñamos a hacer pruebas de pared para que fueran viendo qué cantidad, y el material varía de un lugar a otro. No es lo mismo el de Zacapa que el de Chiquimula, de ninguna manera. Entonces tuvimos que desarrollar esto y tuvimos que enseñarle a la gente cómo hacer la mejora de su vivienda. A un principio la gente no quería nada porque estaban, digamos, acostumbrados a que los babosearan, como decimos nosotros, diciéndoles, yo le voy a traer la cal, yo le voy a traer… No, mentiras, decían. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos casas modelo. Una casa que estaba en el medio del camino, que fuera de una viejita que no lo podía hacer, la hicimos nosotros. Y después de eso la gente, ay, ¿cómo hiciste tu casa, doña fulana? Vinieron estos y me dieron esto. Entonces ya empezó la gente viendo para creer. Puro Santo Tomás, viendo para creer, pero nos funcionó. Miren la diferencia, cómo vamos repellando. Aquí está el chinchero. Miren una casa antes y miren la casa después. Se rellena con arena, selecto y lodo en proporciones diferentes y se pinta con cal. ¿Por qué la cal? La cal no solo nos permite ver insectos por lo blanco, sino quema las patas de muchos insectos. Y ahí matábamos varios pájaros de un tiro, porque zancudo que llegaba, pulga que llegaba, se paraba en la cal viva, porque es cal viva, entonces ahí moría. Y eso nos ayudó. La gente decía, ay, encalamos y hay menos zancudo, ay, encalamos hay menos pulgas. Claro, tiene un efecto. Y esto es lo que vemos de forma natural. Esto es como quedan. La gente se siente orgullosa de su casa. La gente dice, ay, ahora vivo mejor. Miren ese piso. No es de cemento, es imitación cemento. ¿Qué usamos con los ingenieros? Selecto o pusolana y cal. ¿Cómo se hace el cemento natural? ¿Hay algún ingeniero aquí? El cemento que nos venden en costales es pusolana quemada a grandes temperaturas. Por eso es que una de las empresas más contaminantes de todo el mundo son las empresas productoras de cal y de cemento. ¿Por qué? Porque necesitan grandes cantidades de fuego para poder quemar. ¿Cómo hicimos nosotros? Le pusimos cal viva. ¿Alguien ha tocado la cal viva? Caliente, caliente. Entonces nosotros usábamos la cal viva con el selecto y pusolana. Entonces resultaba un cemento artesanal que los ingenieros nos aseguraron que dura 20 años. Ya pasaron más de 20 años y esos pisos siguen funcionando. Pero no usamos temperatura, sino que solo la que producía la cal viva. Tuvimos que trabajar con las municipalidades, porque si estábamos tratando de mejorar una aldea normalmente en nuestro país tiene 200, 250 casas, y para el material para esas casas, pues aquí estaba la municipalidad. A mí no se me olvida una vez que fuimos con la licenciada Antonieta a Olopa, Chiquimula, a trabajar. Teníamos que trabajar como 9,000 viviendas, como 4,000, no me acuerdo cuántas, pero eran cantidad de viviendas. Fuimos con el alcalde y el alcalde me vio de la universidad. ¿Qué viene a hacer esta señora aquí? Pues venimos a hacer esto y, mañana a las 5 de la mañana en tal lugar a trabajar. Está bien. A las 5 estábamos con mis botas, con mi sombrero, mi mochila, mi agüita. Sí vino. Y sí puede trabajar en el campo. Sí, claro. Está bien. Entonces está bien, enséñeme qué es lo que quiere hacer. Entonces ya nos fuimos de casa en casa. Primero lo asusté con las chinches, ¿verdad? Porque sí, no lo asusto con las chinches, no les interesa. Ellos piensan, no, si aquí no hay nada. Sí hay. Entonces,
Cuando lo vio, ya me dijo, ahora es un amigo mío. Ya no es alcalde, pero sigue siendo amigo mío porque reconoció que se puede trabajar en el campo y que se puede trabajar con las instituciones de investigación. Y él nos puso los equipos para poder trabajar. Miren esa casa de acá, con los cántaros, es de Bajareque. Mírenla cómo quedó después. Miren esa casa de allá de adobe, de arriba. Mírenla abajo cómo quedó. Miren esta casa de Bajareque. Miren cómo quedó. ¿La gente no va a quedar conforme? ¿No tienen mejor calidad de vida? ¿Lo hice yo? No, no lo hice yo. Lo hizo la misma gente. ¿Cuánto costó? $150 por casa. Baratísimo para esa calidad de vida. Baratísimo. Muy bien. El uso de la cal. La gente dice, pero ¿y usted por qué se inventó eso de la cal? No me lo inventé. Se lo inventaron los mayas. Ellos usaban la cal. Ellos tenían todos esos palacios encalados y después de encalado lo pintaban. ¿Alguien ha ido al Petén y ha visto el zancudero que hay? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se defendían? Encalado. Llega el zancudo ahí, se para y listo. Entonces, las casas que no son de adobe y de Bajareque, también nosotros les proporcionamos la cal viva para que puedan pintar. Miren esa casa de madera, es de Petén, bien pintada, y también les dimos pabellones impregnados, después voy a hablar de eso, pero ya se ve diferente, ya solo ahí se ve diferente la casa, pero no me lo inventé yo, se lo inventaron los mayas y nosotros lo único que, bueno, otra, ¿cuánto cuesta un saco de cal? 40, 50 quetzales, no hay ningún constructor aquí, va. 40, 50 quetzales. ¿Cuánto cuesta una bolsa de insecticida? 500 a 1200, depende del comprador. Bueno, entonces hay una diferencia radical, ¿verdad? Radical. Pero no solo íbamos a trabajar, como mencioné, no solo íbamos a trabajar en Guatemala. Guatemala fue el primer país, pero después pasamos a El Salvador, fuimos a Honduras, fuimos a Nicaragua, fuimos a México. A México no les gustó lo que les fuimos a decir, pero aquí está el personal del Ministerio de Salud. Tuvimos que organizar, no me acuerdo cuántas, cientos de capacitaciones para capacitar a ese personal. Aquí está don Nicho. Él, después de que se jubiló, sí que se puso a trabajar con nosotros ya con los proyectos y hasta la fecha sigue pendiente de qué estamos haciendo. Y por supuesto hicimos muchos congresos para que la gente supiera qué es lo que estamos haciendo. Porque dicen, bueno, la gallina tiene que cacarear los huevos. A mí no me gustaba, pero aprendí que sí es necesario hacerlo. Muy bien, el enfoque integral incluye viveros, miren aquellos viveros, incluye gallineros, refractarios e incluye, por supuesto, otras estrategias paralelas, ya voy a mencionar, abejas sin aguijón y otras. Estos gallineros, nosotros lo único que les dimos fue la malla. ¿Cuánto me cuesta una malla? 60 quetzales. Y con eso, ¿qué se logra? Primero, que los animales estén encerrados. Segundo, que se puedan vacunar. Tercero, que se puedan agarrar para comer. Cuarto, que se pueda mejorar su salud. Se limpian, entonces esos animales, aquí ven la cantidad en esa slide, la cantidad de carne que comía la gente antes y después de que pusiéramos sus animales dentro. Nosotros no lo pusimos, ellos, nosotros le hicimos solo la malla. Antes y después de que encerraran sus animales y no tuvieran sus animales debajo de la cama. Las gallineros que eran de adobe, les pedimos también que lo repellaran. Y por supuesto, las chinches disminuyeron en todos lados. Trabajamos también con abejas meliponas, ahora dentro de la universidad hay un grupo. Estas son las que encontramos. Ahí están, esa abeja maya. Ahora se llaman meliponas y pues empezamos a trabajar con cómo ponerlas en colmenas más fáciles. Trabajamos
viveros con las municipalidades y viveros con las comunidades, porque algunas veces la municipalidad nos dijo, no, eso no, si sembrar árboles para zancudos, no, si eso no sirve. Algunos sí nos entendieron, otros no nos lograron entender, pero hicimos una siembra. Yo todavía tengo 3 ramones que sembramos. Ramón a la orilla del río, no me acuerdo el nombre del río, pero fue en Jutiapa, y todo alrededor sembramos ramón. ¿Alguien conoce el ramón? Es el árbol de pan maya, es la nuez maya, una de las nueces más nutritivas que usaban los mayas. Se pueden hacer tortillas de eso, hay café de ramón, y todo eso lo volvimos a sembrar. Y me dijeron, si usted vino a meter una especie de petén a Jutiapa. No, señor, nosotros investigamos primero y vimos que en Jutiapa sí había ramón originalmente, y un viejito nos llevó a un cerro para que viéramos el único árbol de ramón que había. Y cuando él nos lo enseñó y vimos que sí era ramón, entonces comenzamos con la resiembra de ramón, ¿verdad? Pero aprovechando el conocimiento que había de la gente y aprovechando nuestras especies nativas. La mayoría de la gente quiere sembrar eucalipto. Díganme, ¿qué pasa con el eucalipto y Triatoma inmediata? No le gusta, si ella no es de Australia. ¿De dónde es ella? Pura chapina. Entonces, no le gusta, se va, se esconde, no regresa a su bosque, para más huye del bosque, porque esa especie no es nuestra, ¿verdad? Entonces teníamos que sembrar con especies nativas. Otra de las cosas que nunca lo habíamos pensado, pero resultó así, fue que al mejorar los pisos, los parásitos intestinales de los niños, que en su mayoría eran descalzos, iba a disminuir. Y eso sucedió cabal en 2 aldeas, antes de y después de. Entonces los niños sobre cemento artificial andaban descalzos, pero ahí la humedad no permitía que pasaran todas las lombrices que tienen transmisión a través de la piel, ¿verdad? Tuvimos que inventarnos un nuevo sistema para evaluar, porque cuando uno hace ciencia y la ciencia no está documentada hasta el fondo, la gente busca dónde no hacer las cosas. Tuvimos que desarrollar el PCR para saber cómo cambiaban las chinches de fuente de alimentación. Lo repito, cómo cambiaban las chinches de fuente de alimentación. Si antes de nuestra intervención comían principalmente humano, después de nuestra intervención, ¿qué comían? Y tuvimos que montar eso, si era múltiple, si era humano, si era de tacuacín, si era de perro, si era de ave, o estaban sin comer. Todo eso lo tuvimos que hacer, y tuvimos que hacer si el Trypanosoma cruzi se mantenía o no se mantenía. Aquí ven, por ejemplo, en el año 2001, esa aldea que era La Brea, Jutiapa, tenía 19% las chinches de comer humano. Bajó. Aves, aumentó. ¿Me es problema que la chinche se alimente de aves? No, porque no hay transmisión de la enfermedad de Chagas. La gallinita va a estar más flaquita, pero al menos la persona no va a tener Chagas. Trypanosoma cruzi bajó. ¿Por qué? Porque ahora se alimentaba más de aves. Lógico, sencillo. Se alimenta más de aves. ¿Y qué les dije? Fijación de complemento y tipo de eritrocito. No se puede desarrollar el Trypanosoma cruzi. Entonces empezó a bajar. Y por supuesto lo tuvimos que publicar. Este es ¿cómo se llama la que está ahora en Marile Pellecer? Gracias. Así, allá está Pellecer. Vimos claramente cuánto había antes, cuánto había después, y demostramos que casi desapareció el problema en esta aldea, que si no más recuerdo era el Tule, en Quesada, Jutiapa. Pero bueno, teníamos que tener una visión integral.
¿qué pasa en los lugares donde las casas no son de adobe y de bajareque? ¿Qué podíamos usar ahí? Díganme, a ver si conocen Guatemala. ¿Dónde están casas hechas de madera? Principalmente. Madera. Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz. Entonces, ahí nos dedicamos a estudiar plantas insecticidas y repelentes que solo pudieran ser usadas en determinados momentos y no permanentemente cada 15 días. Y logramos encontrar un listado de, no me acuerdo cuántas, eran 30 y tantas, y desarrollamos formulaciones para pabellones, para la malaria, para fermentos, el fermento le permite producir tanques grandes, y para hacer tambitos pequeños de 20 litros. Todo eso lo tuvimos que desarrollar con plantas para que la misma comunidad, que ellos tenían esos conocimientos, usara esto en el lugar de estar esperando a que les llegaran a fumigar. Bueno, ya voy terminando. Tenemos que analizar a las comunidades. ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué género es el que más tiene comunicación? ¿Qué género es el que más aislado está? Y ahí pueden ver hembras, varones, y tuvimos que hacerlo en 2 aldeas. Lo que queríamos conocer era qué redes. Miren, si yo hablo con el rojo aquel y el negro aquel y 2 de estos, toda la comunicación que doy. Estos son líderes. No sé si los ven. Este es un líder, el otro es un líder, este es un líder femenino, este es un líder masculino, aquí hay otros y hay un montón de gente aislada. Si yo me comunico con estos y convenzo a estos con sus redes van a convencer a un montón. Pero también teníamos que ver quiénes estaban aislados. Miren, había gente aislada. Igual aquí, igual en todos lugares hay gente aislada. Entonces teníamos que tener una estrategia para los que podíamos alcanzar aquí y otra estrategia para los que estaban aquí. Pero sin esta información científica, yo no sé ni qué hacer. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. También tuvimos que usar el análisis de costo-beneficio. Y el análisis de costo-beneficio nos mostró que al invertir $1 en insecticida, se obtiene un beneficio de $1.40. Pero si invertimos en Ecosalud, $2.04. Ustedes dirán, sí, no es mucha diferencia. A la larga sí es diferencia. Y a la larga para nuestro ambiente, el evitar usar insecticidas hace la diferencia. Yo me peleé con los economistas, porque aquí los economistas no me vieron. Nosotros sembramos árboles. Sí, pero eso no tiene valor. Nosotros trabajamos con abejas. No, eso no tiene valor. Que un árbol no tiene valor. Bueno, para mí es criminal, ¿verdad? Entonces no lo logramos entender. Lo que les quiero decir es que para mí ese 2.04 debió haber sido más alto. Pero, bueno, esa es la dificultad de trabajar multidisciplinariamente. ¿Qué se ha logrado? Más de 11,000 viviendas mejoradas, comunidades que viven en mucho mejores condiciones, familias que han tomado conciencia de que mantienen sus viviendas. Hicimos una encuesta 20 años después de la primera aldea que mejoramos y el 80% de las casas se mantienen bien y sin chinches. Y el mismo Ministerio de Salud dijo, nosotros ya no tenemos que estar invirtiendo químicos carísimos en esas aldeas. Cuidamos su bosque, cuidamos sus animales. 11,000 familias quiere decir 55,000 personas, más o menos 5 personas por familia. Y mejoramos las fuentes de agua y los bosques. La misma comunidad se siente orgullosa de haber tomado en manos su destino, porque no fuimos nosotros los que hicimos eso, fue la gente. Pero la gente que confió y que vio que iba a la universidad e iba al Ministerio de Salud e iba a la municipalidad. Entonces, van 3, qué raro, pero van 3, hagámosles caso pues, ¿verdad? Bueno, también tuvimos que hacer otro montón de trabajitos anexos
como plantas comestibles, plantas larvicidas, plantas insecticidas, qué es lo que se tiene que hacer, cómo hacer la fermentación para hacer insecticida, cómo preparar el macerado para impregnar un pabellón, para la malaria. Todo eso lo dejamos en las comunidades. Aparte son las 110 publicaciones científicas, que ¿para qué me iban a servir a mí? Para que me creyeran y el año siguiente me dieran más fondos. Porque para ellos esto no tiene valor, ni eso tiene valor. Para mí sí tiene, pero para ellos las publicaciones. ¿Cuánto cuesta una publicación científica? Baratita, $3,500 para que sea open access. Y eso es caro. Y el trabajo que implica. Y bueno, no se me olvida. Con Patricia Dorm y tratamos de publicar un artículo que nos lo rechazaron 16 veces, porque mostraba algo que nadie creía. Al fin, cuando otro mandó una publicación, otro autor mandó una publicación, entonces dijeron, tal vez estos sí tienen razón, publiquémoselo. 16 veces nos rechazaron el artículo, pero perseveramos y está publicado. Otra de las cosas que hicimos también fue material técnico para el Ministerio de Salud basado en nuestra información. Esto es la información que tenemos nosotros. Lo rojo, los lugares donde hay que hacer control de vectores. El verde es zoonosis natural. Por favor, no usen insecticida aquí, ¿verdad? Esto es la zona de caña, que echan una cantidad de insecticida bárbara. Entonces ahí no hay necesidad ni de fumigar más, ¿verdad? Aquí es una zona donde tenemos que poner los ojos, en la parte de Huehuetenango. ¿Se recuerdan que conocimos a una nueva chincha, Triatoma huehuetenanguensis? Yo creo que por lo menos tenemos 2 más aquí. Es una zona que hay que ponerle el ojo, por eso está en amarillo, porque pueden surgir nuevas cosas, ¿verdad? Pueden surgir. Esta es la intermediaria entre esto, y aquí también no recomendamos estar usando insecticidas en cantidades. A nadie le recomendamos eso. Recomendamos, y el Ministerio de Salud lo aceptó, lo que pasa es que si lo hacen es otra cosa, es que puedan hacer uso de mejora de vivienda, como lo estamos haciendo. Está dentro de las normas del Ministerio de Salud. Me tardé 10 años en lograr que esa norma entrara. ¿Y por qué se logró? Por OPS. Lo debo decir así de claro. Fue OPS la que nos obligó a sentarnos, ¿te acordás, Antonieta? Ministerio de Salud, Universidad y OPS. Bueno, a ver, y se logró hacer ese manual. No sé por qué nuestras gentes viven peleando. Ese es de la universidad, ese no tiene que estar aquí. No, si esa misma gente que trabaja ahí salió de alguna universidad, entonces ¿por qué están peleando? No tiene lógica, ¿verdad? Pero así somos los humanos. Bueno, esto ya es mi último slide. Aquí estoy en Petén secando abajo la sombra la planta que vamos a usar para insecticidas y también nos sirve de abono. Y lo que yo creo y lo que he practicado es que la investigación aplicada sirve para todos y que no es solo investigación, es una búsqueda de un desarrollo equilibrado. Y con esto me despido. Esto ya no es mío. ¿Ah? Esto es aparte. Esta es toda la gente del ENAP que está en diferentes lados. Sí, uy, qué alegre. Miren, tenemos gente en Vermont, tenemos gente en California, en Wisconsin, en la ciudad de Guatemala, en Alemania, en Países Bajos. Todas estas han salido del ENAP. Y todas son investigadoras de primer nivel en diferentes países. Esto, pues, gracias a Dios tengo que decirlo yo. Muy bien, hasta aquí la dejamos. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctora Monroy. Esa última diapositiva fue un mapa que preparó justo lo que usted hablaba, ¿verdad? Trabajamos en conjunto con muchas disciplinas
Lo preparó una diseñadora, estudiante de diseño de aquí de la universidad, y como un homenaje a usted y también… Encantada, yo perfecto. También para enfatizar, ¿verdad? Cómo, pues yo sé que a usted no le gusta cacarear los huevos, ¿verdad? Pero como hay muchas mujeres, ¿verdad? La charla de hoy es en conmemoración al Día de la Mujer. Muchas mujeres investigadoras que están en diferentes lugares del mundo, en posiciones de toma de decisión, ¿verdad? Coordinando investigación en diferentes puntos, también trabajando en la industria y pues de aquí del instituto quienes estamos representando el área de investigación también pues nos formamos gracias a usted, ¿verdad? Entonces, y a la licenciada Antonieta Rodas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y pues es una prueba de todo el impacto, además de todo lo demás que nos presentó y tan significativo y tan importante, pues quienes tuvimos oportunidad de trabajar con ustedes, sabemos cómo lucían las aldeas antes y la increíble transformación que se dio después. Y pues quisiéramos saber si hay alguna pregunta. Pregunta, comentario, duda. La doctora Glenda, que también… Perdón, muy bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Usted sabe que yo soy fan también, ¿verdad? Soy Gracias, fan de la doctora. y de toda la diáspora científica que está trabajando, porque creo que el trabajo en redes es sumamente importante. Tal vez uno de los grandes mensajes que la doctora les pudiera dar a la nueva generación, que ya vio que ella dijo que hay alumnos que 2 años o un poco más tardan para hacer su investigación. Hoy por hoy la investigación que se está haciendo en tesis la quieren hacer inmediatamente porque ya quieren salir graduados. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación de parte de la doctora para que también nos interesemos en no solamente hacer investigación para llenarnos de documentación y tener un status quo en el medio, sino para que iniciemos, como ella dice, de investigación básica que nos pueda servir en el país? Hoy por hoy, digamos, estas investigaciones son sumamente importantes. Recientemente trajimos a una japonesita que la doctora también tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con ella. Ella está haciendo una investigación antropológica médica sobre la obesidad mórbida en comunidades mayas, ¿verdad? Entonces se fue a meter a las casas a ver qué cocinan y todo. Es una lección aprendida para los estudiantes también, que a todos los miro aquí en la Universidad Mariano Gálvez comiendo panito con pollo, pizza, ¿verdad? Etcétera, para que vayamos viendo que eso no es solamente en las comunidades mayas, pero cómo ha cambiado la dieta y cómo eso también genera enfermedades, ¿verdad? Entonces no vemos desde la base el problema. Sí, estamos gorditos, vamos a hacer ejercicio, se van al gimnasio, pero yo he observado, por la observación muy importante, ¿va, doctor? Salen de los gimnasios, de los Smart Fit, y yo ya los veo en McDonald's comprando la hamburguesa. He visto muchos grupos así, porque para eso sirve la investigación. Pero ese mensaje para que tengan paciencia también, que empiecen desde ya a investigar, ¿verdad? Muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿cuál es su propósito de vida, joven? Pregunta dura. ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Para qué está vivo? ¿Para ser pisto? Yo siempre considero que los universitarios somos privilegiados. ¿Qué porcentaje de nuestra población llega a la universidad? No llegamos ni al 2%, los privilegiados. Entonces, ¿damos mal ejemplo? ¿Qué queremos hacer? Yo tengo que agradecer mucho a mis padres porque ellos vinieron de ambientes muy pobres, tuvieron que